El gobierno ha destinado más de 3.475 millones de pesos para mitigar las alzas productos de la inflación. Las alzas producto de la inflación. ¿Qué ha subsidiado en ese sentido? El trigo, harina, maíz, grasa vegetal, entre otros. Miren, señores, yo siempre he dicho que hay que reconocer que las alzas no se originan en República Dominicana. Las alzas no se originan en República Dominicana. Se debe a factores externos. Eso está más que explicado. Eso no se necesita más explicación, no hay que teorizar mucho en torno a eso, ni nada por el estilo. Ahora bien, las soluciones a este problema, internacional, o a los problemas internacionales que desembocan aquí en República Dominicana y que crean este tipo de situaciones, sí son locales. Cuando digo que sí son locales es porque todos estos subsidios que se están poniendo en marcha, que está ejecutando el gobierno, no podemos pensar, primero, que son la solución definitiva, y segundo, tampoco podemos entender que eso no tiene un costo a futuro. Y le voy a explicar por qué. Miren, ayer el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Víctor Ito Bisonó, dio a conocer una astronómica cifra de 400 millones de pesos que se están destinando para asegurar que se mantengan por 45 días los precios del pan y otras pastas. Dígame bien, los precios del pan y otras pastas, pero eso es por 45 días. 45 días. Eso es como cuando el niño está llorando que tiene hambre. Y te dice, bueno, le di leche. Sí, pero eso no significa que el niño más nunca le vuelva a dar hambre. Pero aparte de eso, se han entregado 300.000 tarjetas Supérate. Agrégale a eso que el gobierno también puso en marcha un plan a través de Inespre, mediante el cual en distintos supermercados del país ya identificados y dados a conocer por la institución, las personas pueden adquirir unos combos de 1.000 pesos que traen ahí prácticamente parte de la canasta básica, los alimentos esenciales. O sea, hasta ahora uno tiene que decir que estas medidas que les he citado, de una forma u otra mitigan el impacto que han tenido las alzas de esos commodities y otros insumos en el mercado internacional por distintos factores, la guerra, la inflación todavía que viene como ola acumulada incluso desde el periodo de confinamiento y posterior al periodo de confinamiento fruto de la pandemia. Todo eso hay que reconocer que ha hecho el gobierno, que tiene su impacto positivo en el bolsillo de la gente. Insisto, pero es a corto plazo. No estoy diciendo que esté mal, está bien porque son medidas a tomar en lo inmediato. Ahora, esto debe generar para nosotros una lección aprendida. Que debe ser, miren, anotada en un libro que sirva de mapa para este gobierno y para otros que vengan. Y les voy a decir cuál es la lección aprendida. La lección aprendida que nos deja todo esto es a trabajar para cada vez menos depender de la producción internacional y cada vez más depender de la producción local. Sería injusto de mi parte, incluso pecaría de ignorante, decir que vamos a ser 100% independientes de mercados extranjeros. Eso es prácticamente imposible en un mundo como hoy. Porque el desarrollo de la sociedad incluso va desarrollando un nivel de conciencia y de demanda en los individuos de insumos
que no son fabricados o no son fabricables aquí en República Dominicana. Eso, ahí tenemos que estar claros. Porque países tan desarrollados e industrializados como Alemania, como Estados Unidos, tienen dependencias, como China, tienen muchísimas dependencias de otros países, incluso en insumos básicos, que por distintos factores ellos no pueden producir. O que simple y llanamente hacen fuerte su producción nacional en una dirección y descuidan esa. O simple y llanamente le es más estratégico fortalecer su producción nacional en ese sentido. Y descuidan entonces otras. Eso es perfectamente también entendible. Entonces, sería injusto de mi parte decir, no, sí se puede ser totalmente independiente de mercados extranjeros. Ahora, todas estas acciones que está cometiendo el gobierno ahora para mitigar, para servir del muro de contención, por lo menos en lo inmediato y de forma transitoria, de esa crisis internacional que ha provocado todas estas alzas, tiene que enseñarnos a nosotros de que tenemos que ir fortaleciendo nuestra producción nacional. Porque, por ejemplo, esos incentivos, esos subsidios que está otorgando el gobierno para productos de mercados internacionales, hay muchos de ellos que pueden ser producidos aquí en República Dominicana. Muchísimos de ellos. Entonces, si aumentamos la producción incluso por encima de nuestra demanda, óigame bien, incluso por encima de nuestra demanda, ¿qué vamos a tener entonces como vía de consecuencia? Vamos a tener entonces una sobreproducción local que puede incentivar incluso la exportación. O sea, le voy a poner un ejemplo que parecería ser tonto y simple. Un ejemplo que parecería ser tonto y simple. El aguacate. Aquí nadie se queja de la exportación, de la existencia del aguacate en República Dominicana y los precios, aunque está medio carito, sí. Pero sabemos que son, por ejemplo, efectos del tema, por ejemplo, del transporte y otras cosas que aumentan los costos. Pero aquí nadie se queja de que en República Dominicana tenemos que traer aguacate. No, porque todo lo contrario. Yo creo que aquí se destina más a la exportación que al consumo local, el aguacate. Entonces, así como se hacen, yo sé que hay factores que hay que entender con el tema de la producción, que quizás para los agricultores les sea más práctico producir ciertos productos que otros. Ahora, sí tenemos que entender que la producción nacional hay que trabajar concomitantemente con el subsidio que se está haciendo para mitigar todas las alzas. Hay que trabajar ¿para qué? Hay que trabajar para que la producción nacional se fortalezca y rompamos cada vez más la dependencia que tenemos de algunos productos que perfectamente aquí se pueden producir, aquí se pueden comercializar incluso a mejor precio. Ahora, si se comienza, por ejemplo, a quitar los aranceles a estos productos de la canasta básica, si se le comienza a quitar los aranceles, ¿qué va a pasar? Bueno, pues entonces países que tienen mayor capacidad de producción que nosotros van a decir, bueno, pero República Dominicana es el mercado. Entonces se van a meter aquí y van a hacer entonces que se deprima la producción nacional, desacelere la producción nacional. Y por tanto, veremos muchos productores en las quiebras, veremos muchos ciudadanos del campo hacia la ciudad y por tanto también el incremento incluso de los motoconchos. Eso es un factor. Cuando usted no tiene trabajo en el campo, ¿la gente qué hace? La gente tiene que vivir. La gente tiene que vivir y le busca la vuelta. Y buscarle la vuelta es hacer lo que sea. Es hacer lo que sea. De manera que ahí les dejo ese tema, ahí les dejo esa reflexión.